Okay. Welcome everyone, both here in person, hi, and all of you online. So welcome to the seminar Concept and History of Popular Education, Lessons from Latin America. My name is Rocio, I'm a member of CLAREC. But first of all, some information about the translation. So we have, for this seminar, we have a translation in Portuguese, Spanish, and English, and also in sign language. So for the first three languages, please choose in the icon in the bottom at the end of the screen. You can choose the language of your preference. For the sign language, it's gonna be in the screen, so you can pin on the interpretation. You can see Vania there. She's gonna be helping us with that. So as I mentioned, my name is Rocio Fernandez. I'm a member of CLAREC. CLAREC stands for the Cambridge Latin American Research in Education Collective. We are a student-led collective that actually was born right now 2 years ago. So during these days, we're celebrating 2 years of CLAREC. And it's great to see here in the room people that has been super essential in creating and crafting this collective from the grassroots. So CLAREC, basically, the reason why we came together was to start building a space for Latin American perspectives, not only for Latin American students, but mostly for, and also for Latin American ideas, authors, social movements, not necessarily here in the UK where we are based, but also in other regions. So in this context is that today we're organizing a seminar around the concept of popular education that we have found is not necessarily well understood, or we believe that bringing the conversation about what is popular education can help us a lot to expand the limits of what education can do and what we can do in what could be our role in that. So this seminar, we're also organizing it in collaboration with KPP. And for that, I'm gonna leave you with Professor Steve Watson. Thank you. Thank you, Rosie. Hello, everyone. Yes, Steve Watson here. I'm the co-chair of the Knowledge Power Politics Research Cluster, or KPP, in the Faculty of Education. And I co-chair that with Joe Dillabo, who can't be here today, unfortunately. But I just want to say a little bit about KPP and how it connects with CLAREC and some of the shared interests and issues. So broadly, KPP fits within the Faculty of Education as a research collective and cluster that's broadly using sociological methods, philosophical and historical approaches. So while the people involved and the members and people active in research in the cluster are interested in a wide range of global issues to do with education, society, politics, populism, universities in crisis, there's a range of issues there. What collects us together is the way in which we start to inquire about how we're thinking about each of these issues and how we think about the concepts. So the connection here is really important in terms of how KPP and the Faculty of Education listens to and is part of conversations around education and society in South America. But also what's important, the theme of today about what do we mean by popular education? These concepts sometimes get taken for granted within education. And really it's around KPP and the work that's being done by CLAREC to start to think about what these concepts allow us to see and the way we see them, and what also we don't see by conceptualizing those things or conceptualizing them in different ways. So enjoy the day. I would have liked to have been for the whole session, but I'm afraid I've got to go off now, but have a really good talk and discussion. So thank you very much. Olá a todos, meu nome é Maíra. Hello everyone, I'm Maíra Mendes. I'm a visiting scholar here at Cambridge. I've just arrived actually this week. I'm so glad that you are all here and that you are all there as well. I'm from Universidade Emancipa, which is a part of a social movement in Brazil that's organizing together with CLAREC this event, the whole second trade conference, as well as this pre-event, which I'll tell a little bit after talking about Universidade Emancipa, which is very happy to have you all here
we wish that education is considered an actual right, not just in paper, not just as something that you are abstractly accessing, but an actual right. And that should include also higher education. That's what we do in Brazil. We organize activists in order to make people have this access, to fight for this access, and to discuss within and outside the university how people can get together to make these rights come true for most people that have unfavored backgrounds, especially Black people, Indigenous people, and people that are from the lower classes. So we are very happy to be here today. This event was thought together between Clarec and Universidade Emancipa, this pre-event, so that we could discuss a little bit about the concept of popular education, which sometimes is taken for granted as the same thing as critical education. So we invited Rosi Zuniga, which is from CEAL. I'll just introduce her in a minute. And so that we can all be, or try to be, at the same page about this important concept of popular education and its history. So I'll tell a bit about Rosi, which I'm very glad to introduce. Rosi kindly accepted to be here with us today. Rosi Zuniga is a feminist popular education and communicator. She's a sociologist, master in regional rural development, graduate in popular educators formation. She's the current general secretary of CEAL and a member of Mexican Institute for Community Development Board of Directors. She has coordinated various training processes in popular education in Mexico, Latin America, and the Caribbean, Europe, and the United States of America. She coordinated the National Methodological School, the Latin American Workshop on Systematization of Experiences, and the Workshop of Impact Research in Community Development Processes. She coordinated the training program for the Social Political Action of Mexican Civil Society Organization, which is FORMAS. So welcome, Rosi, and thank you so much for being here with us, as well as everyone else. We are going to stress sometimes that people that should actually pay attention to the language they're signing on to the Zoom room. Please pay attention to that in order to correctly follow this incredible activity that we are having this with everyone today. So I hope everyone could enjoy this the best. Thank you. Olá, Rosi. Consegue nos ouvir? Acá? Acho que ela deve estar na sala errada. Bueno, buenos días. No sé si ya tendría que empezar. Yes. Ok. Bueno, voy a compartir mis palabras en español. Espero que voy a tratar de hablar despacio para que los intérpretes puedan hacerlo de manera fluida. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes desde México y también desde CEAL. Preparé una pequeña presentación que, bueno, es una presentación que también he presentado en otros lugares, pero aquí con ustedes no. Entonces vamos a compartir un poco de la historia de, bueno, quién es CEAL, qué es la educación popular un poco y un poco qué está pasando desde América Latina. Primero, pues agradecer a la Universidad de Emancipa, a la preparación de la conferencia. Para nosotros, Paulo Freire, pues es una inspiración para seguir luchando en tiempos de desesperanza. Voy a compartir mi pantalla, espero que se pueda ver. Espero tratar de hacerla en menos de 40 minutos, la presentación, para que también podamos pues también dialogar, hacer algunas preguntas y conversar. Creo que eso es bien importante en la educación popular. Entonces, bueno, voy a compartir mi presentación. Espero que la vean ahí. A ver.
Estoy tratando de hacerla más grande. Ahí está. Ok, yo que sí. Bueno, me pidieron que hablara sobre el concepto y la historia de la educación popular. Quizás son algunas pequeñas pinceladas de lo que ha sido la educación popular en nuestro continente. Decirles que como SEAL somos un movimiento de educación popular que está presente en toda América Latina, en la región en México, estamos en el Caribe, en la región andina, en Brasil, en el Cono Sur, con aproximadamente 140 organizaciones que pertenecen a diversos colectivos, tratando de construir estrategias de vida digna para los pueblos, principalmente las mujeres, los jóvenes, las niñeces. Y entramos en contexto, digamos, en qué contexto nace la educación popular. Nace, creo que en el momento en que nuestros pueblos o muchos de los pueblos han sido invadidos, saqueados, violentados, ha existido una parte amplia del pueblo que ha luchado para liberarse de ese yugo colonial, de esa opresión. Y en ese momento decimos que nace la educación popular como una manera también de reconstituirse como pueblos para dignificarnos. Entre los precursores de la educación popular podemos hablar de Simón Rodríguez, es un venezolano, maestro de Simón Bolívar, el libertador de América, que él hablaba mucho en este proceso digamos, de racismo que existía en estos tiempos. O sea, la escuela debe estar abierta al pueblo, a todo mundo, para aprender y compartir las aulas y sobre todo aprender aquellos oficios que nos permitan vivir con dignidad. No solamente a los niños, sino también a las niñas. Y también la necesidad de cuestionar y de crear. Creo que ese es un punto elemental que está presente en la educación popular, la posibilidad de cuestionar y de reinventar las cosas, que también Freire lo retoma fundamentalmente. Hablamos de que la educación popular es una perspectiva latinoamericana que se nutre del movimiento cultural. Aquí, digamos, hablamos de los 60s o los 70s, que ha sido donde hubo la efervescencia, pero no podemos dejar de hablar también de lo que pasó en la década de los 50s en Bolivia, que no lo puse por aquí, pero con las radios como un instrumento de lucha de los pueblos mineros para defender sus derechos. Hablamos aquí de este movimiento cultural que tiene unas profundas raíces en Brasil, con el teatro del oprimido, la educación de adultos, con Paulo Freire, donde él decía, hay que aprender a leer el mundo y no solo las letras, o al aprender a leer las letras, aprender a leer el mundo. Es decir, no solamente es aprender las palabras o las sílabas, sino que en ese contexto los sentidos y significantes para los pueblos y en ese proceso aprender a conocer la historia, la lucha de clases, los simbolismos, lo que nutre al pueblo. Así como aquí estamos, en Teatro del Oprimido está Augusto Boal, en la educación de adultos estuvo Freire, en la investigación acción participativa está Fals Borda, que es un colombiano, en donde hablamos de sentipensar las prácticas y conocer la realidad desde los sujetos que están en los territorios y en la acción. No solamente de alguien que viene de fuera a observar una realidad, sino de alguien que está adentro para transformar y conocer esa realidad. La sistematización de experiencias como una metodología, pero también como una estrategia para recuperar los saberes y las historias de los pueblos organizados en movimiento principalmente, y también de las estrategias de acción de organizaciones. La comunicación popular como una posibilidad de darle visibilidad y darle bocina, diríamos, a las luchas, darle visibilidad, también el arte popular con la música y con los grandes murales que también se hacen. Hay toda una corriente amplia. El marxismo latinoamericano, hablábamos de Mariátegui, que es uno de peruano, una de las, hay que leerlo, porque hace siempre una lectura contextualizada desde los territorios y sobre todo para repensar
esta lucha de clases en América Latina. La teología de la liberación, que ha sido una parte fundamental en América Latina, donde se han creado comunidades eclesiales de base que incluso tienen su propio método hablan del pensar, de leer, a ver si no me equivoco, pero pensar, actuar, o leer y actuar, ¿no? Pensar, leer y actuar. O sea, es como esta lectura de pensar, analizar y actuar, no quedarnos solamente en la mera revisión de lo que está pasando. En la teoría de la dependencia, para entender que hay, bueno, esto que nos han dejado, hay un sur global y hay un sistema de opresión que está presente en nuestros territorios. Bueno, para cada uno de estos, estas, digamos, fundamentos, hay una serie podríamos tener, o se podría tener una serie de diálogos y de talleres para conocer y aprender al respecto. Y bueno, ¿y qué es la educación popular? Para nosotros, la educación popular es una corriente de pensamiento y acción pedagógica latinoamericana que busca contribuir a la liberación de los pueblos de América Latina y el Caribe a través de la lectura crítica del mundo, de nuestro propio mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, aquí voy a compartir algunas breves palabras de compañeros latinoamericanos. Bueno, no está puesto aquí, igual lo voy a mencionar más adelante, pero una gran contribución principal es, por supuesto, Paulo Freire, ¿no? Que no está puesto aquí, que él con la pedagogía del oprimido revolucionó muchas de las reflexiones que tenemos respecto a esta lucha de clases, pero también para aprender a leer el mundo desde las prácticas y aprender a cuestionar también el modelo de sociedad en el que vivimos. Pero Carlos Núñez es un mexicano habla que la educación popular ha incorporado y dialogado con diferentes corrientes de pensamiento, o sea, no es algo que está cerrado. Y su construcción teórico-metodológica tiene como fuente su propia práctica. Esa es una clave fundamental de la educación popular. Siempre partimos de las prácticas, de los saberes que podemos aprender de ella, del conocimiento sistematizado con herramientas concretas, que por supuesto que se puede poner en práctica en la universidad, como ustedes lo están aquí, hacemos este diálogo también, ¿no? Y formulado en diferentes contextos y épocas históricas y por diferentes autores. Esto lo dice Carlos Núñez en un libro que se llama La Revolución Ética, y hay otro libro también anterior de él que se llama Educar para Transformar, Transformar para Educar, que es justo la sistematización de un trabajo de educación popular en Guadalajara, con cooperativas de vivienda, donde se hace toda una reflexión, investigación y trabajo de comunicación popular, en el que también se sistematiza y se comparte con otros territorios, sobre todo esta posibilidad de organización. Creo que es uno de los objetivos también fundamentales de la educación popular. Moema, que es alguien que conocen algunos de ustedes desde Brasil, ella es brasileña, dice, la educación popular no es una cosa simple, en mi vivencia de educación popular se basa en el diálogo de saberes. Por ser una posibilidad dialógica que prioriza el diálogo, posee algunas características específicas. Una de ellas es la flexibilidad de adaptarse a las diferentes realidades. Es decir, aquí nos da la posibilidad más bien nos exige de cierta manera tener esa flexibilidad para adaptarnos a las diferentes realidades en las que estamos, en la que estemos, ya sea en Inglaterra, en América, en África, y eso implica también tener una mirada crítica, reconocer, o sea, un respeto por lo que pasa localmente, la capacidad también de introducir nuevos elementos que ayuden a hacer conexiones con esas otras realidades y evaluar cómo todo se interconecta en el ámbito global. Contempla el diagnóstico de la realidad, o sea, ese conocimiento, la capacitación, la articulación y la movilización, la sistematización, la educomunicación y la divulgación de iniciativas. Aquí Freire nos decía, retomando a Freire, decía, es importante conocer lo que está pasando en los territorios, respetar, por supuesto, las maneras los miedos que se tienen, las maneras de ver la realidad, pero también provocarla, también tocarla para que haya esos movimientos que nos ayuden a generar cambios. Claudia Corol es una feminista argentina
que ella nos dice que la educación popular aporta a mirar políticamente la vida cotidiana y a cuestionar las relaciones de opresión en los distintos modos de vincularnos, pensando cómo transformar esas relaciones para que nuestras experiencias como personas autónomas puedan permitirnos la libertad de imaginar y de intentar crear un mundo sin relaciones de poder que sujeten y oprimen. Aquí es bien importante esta perspectiva de cómo crear ese mundo sin relaciones de poder. Sabemos ahora por lo que ha pasado, por ejemplo, en Brasil o en otros países, ahora que digo, Brasil que está en un proceso de contexto electoral, donde las fake news o las noticias falsas están a la vuelta de la esquina, y entonces es como instalamos una serie de mecanismos o cómo alertamos a la población de que hay una serie de mentiras que nos dicen por esos medios. Entonces, ¿qué claves utilizar para poder desmontar esas mentiras que corren en las redes de manera a una velocidad muy rápida, a diferencia de lo que pasaba en los años 60 o 70, por supuesto, ¿no? Entonces, tenemos que crear nuevos mecanismos. Roxana Longo, que es una educadora popular también y que ha enfatizado mucho su trabajo en la investigación, acción participativa, ella dice que la educación popular como pedagogía crítica aborda la realidad desde una mirada que abarca las múltiples complejidades presentes en los procesos de vida, acude a la problematización de las relaciones sociales, humanas, históricas y culturales, y uno de sus propósitos es la lectura crítica del mundo y de las relaciones sociales exigentes. Aquí, cuando hablamos de problematización, implica también que hagamos una confrontación de lo que hacemos con lo que pensamos, con lo que pasa en nuestro contexto. O sea, siempre eso es bien importante, esa clave, esa triada, estarla teniendo presente en todas las acciones que llevamos a cabo en los territorios para identificar contradicciones y confrontación, y confrontar para decir, bueno, ¿cómo hacemos que este proceso sea lo más cercano posible a la realidad de los sujetos y sujetas de nuestra acción? Verónica, compañera guatemalteca, nosotros decimos que la educación popular es formación política. Y entonces hablamos, ella dice, desde una de formación política, desde una concepción de educación popular, nace la apuesta política de la emancipación, que se gesta en las organizaciones y movimientos populares, y que responde a una necesidad de construir y fortalecer permanentemente las estrategias o caminos que nos hacen posible dicha apuesta. La metodología es solo un medio, no un fin en sí mismo. En este sentido genera conciencia y pensamiento crítico, permite armarse de valor, de argumentos que le den sustento a la práctica política. Aquí está bien interesante esto que ella habla de no considerar la metodología participativa o la metodología, a veces hablamos de la educación popular como de la metodología más dialógica como el fin, sino es un medio para para poder sobre todo construir permanentemente estrategias que lleven a la liberación de los pueblos, a la emancipación. Y entonces, ¿quiénes son los sujetos de la acción de la educación popular? Pues son los movimientos, los colectivos, las colectivas, para también romper esta lógica que nos ha impuesto este sistema capitalista que prioriza la individualidad. Bueno, está pasando por aquí un avión, no sé si lo escuchan, espero que no. Y entonces, ¿cómo hacerle frente a este proceso para gestar movimiento, gestar organización? Y Carlos Brandao, que también es un educador popular brasileño, dice que la dimensión política de la educación popular como instrumento de movilización popular debe estar al servicio del proceso del cambio de estructuras de dominación. Sabemos que el proceso de cambio en nuestros territorios, en nuestros países, independientemente de que sea América Latina u otro país, hay una serie de estructuras de dominación que tenemos que enfrentar de manera colectiva. Y si no la reconocemos, ese sistema de dominación nos puede absorber o nos puede comer. Tal como lo decía Freire, ¿no? Freire decía, si la educación no es liberadora, el sueño del oprimido será ser el opresor. Entonces ahí vale preguntarnos, los procesos organizativos, los procesos educativos que estamos llevando a cabo, ¿están siendo liberadores o están reproduciendo un sistema de dominación?
es importante revisarlo a la luz del contexto en el cual vivimos y a la luz de las necesidades de los movimientos. Pensé ahorita, por ejemplo, si estamos hablando del contexto en el norte global, hay una crisis muy fuerte, una crisis económica, habría que preguntar por qué está pasando esto, quiénes están beneficiando y quiénes están siendo afectados. Y entonces eso implica también partir de un análisis colectivo para pensar estrategias que nos hagan salir de estas crisis o de estas estructuras de dominación. También hablamos de que la educación popular tiene esta dimensión política. ¿Y cuál es esa dimensión política? O sea, si lo que hacemos en los territorios no lleva una mínima de acción de las clases populares, las clases oprimidas, del movimiento feminista, pues no está siendo un proceso liberador. Entonces, tiene que partir de ese mínimo de acción posible y toma como su material pedagógico inicial su propia acción y los intereses espontáneos que en esta se expresa, pero que eso a la vez nos puede llevar a otra serie de articulaciones y de relaciones con otros actores. ¿Quiénes son esos otros actores? Pues hay un grupo, pensando en grupos de organizaciones que pueden ser nuestros aliados para hacer una fuerza mayor, para exigir o luchar por alguno de nuestros derechos, o también para pensar qué tanto está algún actor, en este caso puede ser la universidad o las instancias de gobierno, contribuyendo a que estas, digamos, demandas puedan tener un buen puerto. Entonces es importante la articulación para la acción. También instrumenta o debería dar como herramientas para que las clases populares luchen contra aquello que efectivamente necesitan, ¿no? La alfabetización, la casa, una carretera, un derecho, una ley que fomente o contribuya al mejoramiento de la vida. Principalmente creo que esa es una de las necesidades o una de las prioridades también de los procesos de educación popular, que la población tenga o satisfaga sus necesidades prioritarias de vida. Las mujeres, las feministas hablan de a veces necesidades estratégicas y las necesidades básicas. ¿Qué necesitamos para que eso se dé? Y también estimula la organización del pueblo. O sea, es importante siempre estar dialogando sobre cuáles son esos intereses que tenemos, que pueden ser inmediatos o no, y que provocan el ejercicio del sentido crítico, de la autonomía, de la creatividad, de la solidaridad. Y es importante también preguntarnos, ¿esos intereses a qué responden? ¿Responden a una necesidad colectiva, a una necesidad personal, a una necesidad más amplia? ¿Cuál es el interés mayor para organizarnos? Y eso implica estar siempre en movimiento, en organización. A veces eso implica no descansar, pero también es cómo equilibramos y nos cuidamos también colectivamente. La educación popular también debe estar traduciendo permanentemente con las clases populares el significado político de sus acciones. Esto puede ser esclareciendo las estructuras de dominación que se van haciendo presentes en el transcurso de sus luchas o éxitos o fracasos, y se va de este modo ofreciendo a las categorías científicas o categorías de análisis que nos ayuden a elevar también nuestra reflexión y conocimiento de la realidad. Esta traducción puede ser también en sentidos más por categorías o sí, como categorías de análisis, pero también como simbolismos, es decir, con una serie de símbolos que nos ayuden a interpretar estas estructuras que queremos transformar. También la educación popular favorece que en las clases populares pueda explicitarse en los términos de su ideología el orden capitalista. Solo así podrá ir confiriendo a los diferentes tipos de acción popular un efectivo contenido de clase. Es importante hacer esta relación de, bueno, quiénes son los actores que están en esta realidad participando, cuáles son sus intereses, a quién beneficia, qué rol tienen las clases trabajadoras, qué rol tienen las clases dominantes, en fin, para entender cómo se da esta lucha de clases, esta lucha de poder, también decir en qué lugar estamos y qué lugar queremos tener en este proceso. ¿Y qué caracteriza a los procesos de educación popular? Primero, pues se tiene que partir de la realidad y la lectura crítica de ella para reconocer los intereses que están en juego.
Siempre es importante saber de qué lado está un actor y de qué lado está otro, porque eso nos da pauta para definir estrategias de articulación o estrategias de defensa. Su opción está siempre por las, los excluidos y tiene una clara intencionalidad ética y política. Es decir, siempre respetando, como decía Freire, los miedos, pero también haciendo ejercicios para tocar los miedos. Y es una intencionalidad política porque implica que definamos también nuestras posturas al respecto. Y lleva a cabo diversas prácticas, metodologías, enfoques, pedagogías y una opción ética de transformación que busca dignificar lo humano. Realiza análisis, reflexión, acción, síntesis en torno a las vivencias, saberes, actitudes para sentipensar las prácticas. Aquí hay un aporte muy importante del movimiento feminista y que lo hemos retomado en nuestros procesos de formación y reflexión. Es decir, que si las cosas no pasan por nuestro cuerpo, no nos atraviesan el cuerpo, tampoco las podemos sentipensar. Es importante también que siempre estemos haciendo ese retorno con una reivindicación de feminista, pero también decir, bueno, cómo nos cuidamos, cómo cuidamos los cuerpos o cómo cuidamos también los territorios en lo cotidiano. Y entonces es necesario hacer reflexión crítica en torno a nuestra identidad, en torno a quiénes somos, por qué somos los que somos, tanto individual, colectiva, cultural, para reconocer la presencia de los sistemas de dominación patriarcal, colonial y capitalista en nuestro propio ser, para desmontarlo y desnaturalizarlo, que es una tarea fundamental. Lo hemos dicho también desde la educación popular, a veces el opresor, que también, como lo decía Freire, vive en nosotras y nosotros mismos, entonces tenemos que hacer ese proceso de descodificación y de reconocimiento, como hacer un alto en el camino y ver qué es lo que estamos nosotros, nosotras, por qué estamos haciendo las cosas de una manera y no de otra, y a qué responde para hacer un ejercicio crítico también de desmontaje y de desnaturalización. No es fácil, por supuesto, porque lo cómodo a veces es lo más sencillo. Entonces es salir de nuestra zona de confort para también hacer un proyecto de vida más cercano a la vida de los pueblos. Aquí también voy a compartir un enfoque de una visión integral de los procesos. Necesitamos esta visión política, una práctica coherente, que esté coherente ¿con quién? Pues con nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras apuestas y también con lo que pasa en la realidad. También tenemos que estar haciendo esa confrontación de lo que pasa con un marco ético de respeto a los miedos, pero también un marco que respete las ideas, las propuestas, en el que los sujetos de las diversas identidades estén involucrados, que participen activamente, que se haga desde los territorios, que a partir de este proceso se construya poder con correlación de fuerzas, se haga investigación, se haga planeación y planificación de lo que estamos pensando para el futuro, que se sistematicen los saberes y que también cotidianamente estemos evaluando, valorando lo que vamos haciendo como un círculo que nos permita también contribuir a construir procesos integrales de educación y acción desde los territorios, acompañados siempre de la comunicación, de la organización y de la educación, como estrategias para la acción en los territorios. Y tenemos también diferentes estrategias de acción y desde la comunicación. Aquí hay unos ejemplos de niños y niñas, son ejemplos de Guadalajara, que se manifestaron ante la muerte de un pequeño que murió ahogado en el río, contaminado por arsénico, un río que está muy contaminado, y la niña ahí pone un grito en una pancarta, ¿no? Dice, somos muy pequeños para morir, justicia para la Azucena, que es la colonia donde era el niño Miguel Ángel. O los jóvenes aquí utilizando performance, maquillándose como una gran boca que grita. Tenemos derecho a indignarnos de educación de excelencia para todas y para todos. En Colombia, como ustedes saben, existe más bien, esperemos que ahora con el cambio de gobierno exista un cambio en las políticas financieras en la educación, hay un recorte fuertísimo a las universidades y obligando a que, o incluso poco espacio también para los estudiantes. Ha habido una lucha para que
tengan acceso a la escuela, tengan acceso a la educación, tengan acceso a una serie de beneficios también como estudiantes, ¿no? El transporte, la alimentación, becas, en fin. Hay una lucha también, hay organizadas. Jóvenes de las colonias populares que se entrenan para fotografiar su realidad y conocerla. Entonces se vuelve como un instrumento de aprendizaje, pero también para hacer denuncia de lo que pasa en los territorios, o las místicas que se llevan a cabo para cuando nos encontramos en un territorio que está en disputa o que está en riesgo. Aquí es una ceremonia que se hace en la comunidad, se hizo en la comunidad de Temacapulín, que estaba en riesgo de ser inundada por una presa que afortunadamente después de 16 años se acordó con el gobierno federal, y a partir de diferentes estrategias, que la presa quedaría a una altura que no inundaría el pueblo, y ahora se están haciendo una restitución de daños a todos los habitantes de esa comunidad. O la construcción de alternativas para la vida digna, como haciendo un baño seco en una comunidad en la que no hay agua, para también a la vez aprovechar los desechos sólidos y los líquidos para la producción también de alimento en nuestros territorios. Entonces, como estas estrategias de educación popular también se ponen en concreto en los territorios. Y decirles que, bueno, como parte de SEAL, que puse una pequeña muestra de algunas producciones que tenemos en SEAL, que damos cuenta de lo que pasa en la educación popular. La revista La Piragua es una revista de educación y política, en donde aquí hay un ejemplo, hicimos un recopilado para el legado de Paulo Freire y la educación popular en América Latina, donde vamos recordando, haciendo una serie de reflexiones sobre el legado de Freire en diferentes líneas de trabajo, con las mujeres en los territorios, en la Amazonía, en la educación, con las juventudes. En fin, es una mirada compleja. Y también esta última que habla de educación popular en tiempos de transformación, elaborada ahora en tiempos de pandemia, y una serie de producciones que hemos hecho, que sigue estando presente, ¿no? La reflexión en torno a la educación de personas jóvenes y adultas, la sistematización de experiencias, el legado de Paulo Freire, que se sistematizaron 10 experiencias que iniciamos como parte de la campaña en defensa del legado de Paulo Freire, o cuadernos de educación popular feminista, o sea, sistematizando encuentros de diálogos con mujeres negras de nuestra región, que muchas veces no son tan visibles o no han sido tan visibilizadas, y nos parece bien importante visibilizar, o también contar las historias de las mujeres que muchas veces el sistema patriarcal nos lo ha negado, ¿no? Entonces, es cómo darle vida o cómo darle voz a las que no tienen voz, para también reconocerlas como hacedoras de nuestras propias historias y también como compañeras de lucha. Algunas de estas mujeres que han sido, de las que se habla en estas historias, son mujeres, algunas ya murieron, pero otras siguen vivas. Entonces no tenemos que esperar a morirnos para que se nos reconozca la historia y se nos reconozcan los legados, ¿no? Entonces es una reivindicación que estamos haciendo también desde SEAL. Y bueno, aquí puse en la página web de SEAL tenemos este apartado para la campaña en defensa del legado de Paulo Freire, en el que esta campaña nació, o sea, como pensando en los procesos actuales de educación popular, un poco para defender la democracia, no un poco, para defender la democracia en Brasil y luchar contra el sistema de tintes fascistas que se estaba imponiendo con el gobierno de Bolsonaro esto nació en el año 2019, y que ahora ha venido agarrando diferentes ritmos, sobre todo para celebrar el centenario de Freire el año pasado, y que ahora estamos de cierta manera cerrando ahora en Brasil, en Recife, se elaboró una plenaria popular mundial de educación, donde se juntaron diversos actores para hablar de la educación en el mundo. Entonces son espacios populares y no tanto espacios oficiales, porque sabemos que existen espacios oficiales para hacerlo, pero nos parece fundamental darle vida a estos espacios más también populares. Y esta campaña nace pues para defender el legado de Freire y construir y tratar de construir o de incidir en pensar un modelo de sociedad que nos permita vivir con dignidad a todos y todos, construir también diversas estrategias con la educación popular, la democracia, la educación como derecho, los feminismos. Aquí hay un link para la campaña.
Igual ahorita lo puedo pegar en el chat para que lo tengan. Y bueno, también como parte de este movimiento cultural nos parece fundamental, como SEAL nos hemos articulado con una serie de actores latinoamericanos para construir un festival que nos permita dignificar, se llama Festival por la Dignidad de los Pueblos, Artes para Respirar, desde el cual invitamos a diferentes experiencias de Latinoamérica y del sur global a que nos compartan sus luchas y sus denuncias a partir de videos, ¿no? A partir de videos cortos en los que nos presenten como estas digamos, resignificaciones o lecturas críticas de su realidad de una manera crítica. Entonces ahí podrán encontrar una serie de videos, de experiencias, la mayoría están en español, algunos en portugués y algunos poquitos en inglés, pero muy poquitos, porque tenemos unas experiencias de Afganistán y de Sudáfrica y de Palestina, que están, digamos, que han compartido sus denuncias en este espacio. Entonces nos parece que esta posibilidad de reinventarnos siempre está, esto nos lo provocó de cierta manera la pandemia, esto lo creamos en pandemia, pero creo que no solamente tenemos que reinventar en tiempos de pandemia, tenemos que reinventar todo el tiempo para repensarnos, reinventarnos. Y sobre todo la finalidad última pues es la dignidad de los pueblos. Y bueno, esta es una foto ya un poco viejita de algunos integrantes del SEAL. Y para cerrar, voy a dejar de compartir la pantalla. Les quiero compartir un pequeñito video que hicimos en el marco del centenario de Paulo Freire para celebrar el año pasado. Entonces voy a ponerlo, espero que se escuche, sí, tengo que ponerle aquí, las artes de la... Lo elaboramos justo en el marco del centenario de Freire y de una plenaria mundial de educación que se hizo con el Consejo Mundial de Iglesias y la Red Estrado el año pasado. Dura 2 minutitos. Lo dejo aquí correr. De nascimento, 23 de eternidade, lutou pela liberdade, semeou conhecimento, criou grande movimento da educação popular. E aqui vamos celebrar o seu legado de amor. E em cada educador, Paulo Freire viverá. E em cada educador, Paulo Freire viverá. E enquanto a gente educar, Paulo Freire viverá. 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 100 anos de nascimento, 23 de eternidade, lutou pela liberdade, semeou conhecimento, criou grande movimento da educação popular. E aqui vamos celebrar o seu legado de amor. E em cada educador, Paulo Freire viverá. E em cada educador, Paulo Freire viverá. E enquanto a gente educar, Paulo Freire viverá. 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 Bueno, pues muchas gracias. Voy a compartir ahorita los links que les compartí y bueno, no sé si hay preguntas. Estamos aquí à disposição. Olá, tem pergunta sim. Eu vou ler devagar, Rose, para você poder entender em português, tá bom?
Está ótimo, Rose. sim. Perfeito. Rose, Dani, gostaria de perguntar a no, questão Josi- da Oi, And Jose, everyone, I will just ask you to wait for a few announcements, and then we move to question and answers. no problem, ok. Just a minute. First of all, thank you, Jose, for this wonderful presentation and touching video. We have some thank you to do for some people, especially the interpreters. Thank you very much for Patricia Flores, Marcelo Andreotti, Bianca Guzzo, and Rosana for Spanish and English. They are from Quixote, which is helping us a lot. Thank you very much. And also from the Brazilian Sign Languages interpreters from Federal University of Paraíba, which are Silvia and Vania. Thank you so much. I'm sorry if I did anything wrong by spotlighting you. I'm so sorry for that. And we would also like to apologize, especially with the visual impaired audience, because we are still sorting out how to make our conference accessible to all the publics. And we know that we haven't been able to do it the best way today, but we hope to do it soon in the whole schedule, although we still are struggling with that because we have a very reduced team of accessibility. And we would like to invite people who are interested in contributing to that team to join us. Alex is going to send you a link where you can register in case you want to help us somehow building a more accessible conference and other spaces, because we want education to be accessible to everyone. And I also like to make another announcement. We will do that many times in the conference, and Daniela Mussi, which is from Federal University of Rio de Janeiro, will also remember you, that we will be book launching some special publishing that we have done, and Universidade Emancipa together with many partners has been putting out a book on Paulo Freire's centennial anniversary, which happened last year, and it's being sold still only in Portuguese, but Brazilian audience can access that, and we hope soon to make it accessible in English and Spanish too, so that everyone that can read in those languages can be closer to what Universidade Emancipa and many other very classic Freudian, as Carlos Rodrigues Brandão, which was mentioned here today, and also Moacir Gadotti and Fátima Freire, which is Freire's daughter, and many other very important people from Universidade Emancipa and that are building popular education in their territory. So thank you very much for that. So now we're moving to question and answers, please. We hope that everybody can contribute to this dialogue. Josi. Josie, can you hear? Oi, agora estou escutando. Tá me escutando, Rose? Yes. Ok. Ok. O André que está perguntando, e ele gostaria de perguntar, ele gostaria de fazer, a questão dele é, a questão da refundamentação da educação popular, que tem sido debatida continuamente, ou seja, entender que a educação acontece de diferentes formas e que não será somente por um único meio, um único instrumento, fez com que diversos sujeitos se fortalecessem e qualificou nossos entendimentos. Gostaria que você abordasse essa questão. A refundamentação da educação popular será necessária novamente? Há educadores populares ou há educação popular? Essa é uma das perguntas. Posso falar a outra, Rose, ou você quer responder cada uma? Posso fazer a outra pergunta? Sim. Não, é só essa, desculpa, é só essa. Muito obrigada. Por enquanto é só essa. Ok, solamente esa. Ok, da.
Bien. Bueno, me parece que hubo en SEAL hubo un debate muy fuerte respecto a la refundamentación de la educación popular hace varios años. Se escribieron varios libros, artículos, creo que fue por ahí de la década de los 90 más o menos, que tiene que ver sobre todo con estas crisis de la misma historia en la que vivimos, ¿no? De la que somos partes. Ahora hay todo un debate, evidentemente se habla de la educación popular o educaciones populares. Sin duda sigue siendo un debate. Creo que nos gusta más hablar de que la educación popular es una apuesta pedagógica política, como lo mencioné. Y evidentemente se tendrá que, digamos, no sé si refundamentar o recrear en la medida también que los mismos contextos nos lo exigen. No sé, hace 40 años, hace 50 años, la educación popular no hablaba tanto de la educación popular feminista, por ejemplo, no hablaba de la educación popular ambiental, no hablaba de la educación popular, en fin, muchos apellidos que le hemos puesto a la educación. Hablamos más bien de decir cómo refundamentamos, cómo enriquecemos esta perspectiva de la educación popular. También creo que una cosa que se hablaba mucho, sobre todo en la década de los 90, cuando todos lo sabemos o todos fuimos, digamos, parte de esa historia, que se cae el muro de Berlín y que se habla de que es el fin de la historia. Hay unos pregoneros que hablan del fin de la historia, que hablan del fin de la lucha de clases, que hablan del fin de muchas cosas. Sin embargo, también se dice, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene la educación popular? ¿Para qué sigue? Bueno, hoy lo sabemos en este siglo XXI, que la educación popular sigue siendo vigente, que los sistemas de opresión siguen estando vigentes, que necesitamos hacer lecturas críticas de la realidad, que necesitamos organizarnos, que necesitamos dar esos instrumentos para leer críticamente lo que escuchamos, lo que leemos, lo que vemos, y que a la vez, ¿cuáles son esos elementos? O sea, creo que la refundamentación de la educación popular tiene que ver con eso. Y si, bueno, la educación se amplía, se nutre de todo esto. Hay quienes hablan, por ejemplo, aquí preguntaba alguien veo el chat, de la educación popular en el sistema formal. En algunos casos, se habla por ejemplo, en Colombia se habla de educación propia. En otros lugares se habla de educación comunitaria, en otros lugares se habla de educación popular, otros hablan de educación social, o en fin, cada quien le va dando su propio nombre de acuerdo al contexto en el que se vive. Incluso el mismo SEAL, cuando nace, en el año 82, que tiene una clara apuesta por incidir en el proceso chileno, en un contexto de dictadura, asume no llamarse de educación popular por la persecución que existía, porque había cualquiera que se hiciera llamar educador popular casi era relacionado como con un guerrillero. Los libros que se escribieron eran objeto de persecución, y entonces se optó por llamarse de educación de adultos. El SEAD se llamó Consejo de Educación de Adultos de América Latina cuando nació, pero hace 10 años decidimos cambiarnos el nombre y decir, nosotros somos un movimiento de educación popular y asumimos la educación popular como nuestra bandera. Bueno, eso es lo que yo podría mencionar al respecto, y creo que estamos reinventando ahora muchas cosas, hablando de educación popular feminista, hablando de educación popular ambiental, de formación política más claramente. Tá bom. Nós temos agora novas perguntas que estão surgindo para você. E aí, uma das perguntas... Josie. One of the questions, Eu não estou escutando. I cannot hear very well. Creo que quieren hablar en la sala. Ok. O intérprete que está fazendo a tradução para The mim. interpreter who is speaking. Exatamente você. Eu? Aham. Vazando, sim, seu áudio vazando aqui. Resolve aqui.
while we sorry. Dele. Confused about that. Bonitinho. While is fixing this problem Digital here. problems. Any questions from the audience here? I'd Uh, like to ask about I will start a dialogue. Just because we are, this is part of, isso just a tem start moment that we are going to, parte. Marina, o seu áudio está vazando para a nossa sala principal. any questions? Ah, ok. Like to ask to Rosie or Isso está maybe make a acontecendo. comment about Interromper um pouquinho a sua tradução. what you would like to learn during the conference about this concept or this history of about the current stage of we are developing this discussion about popular education. Any questions here? Any comments? I think I'm interested in Can agents. Can't hear. Please. In English, in Spanish, in English. In English. I think that I am interested, especially ahead of the conference, in thinking about the agents of popular education. So if we look at that last century in Latin America, who were the agents that enabled or prevented popular education from happening in different places in different times? So in what moments was it something that was able to be community-led? In what moments were there obstacles to communities taking control of their education? What agency did teachers have or not have in different places at different times? So I'm hoping that that's something maybe you can touch on now, or if not, in the conference at some point. Thank you. Any other questions or comments? Thank you, Ada. Any question? Alguma pergunta, algum comentário? Yes, no. I think Ma- that my question. It's not that bad. So maybe my question, like following up on that, would be like, what is the role of the state in popular education? And how do they enable, or maybe also like limit popular education if it's like popular education has been like in some historical moments in time part also of like the national curricula, or it's been like incorporated or not, and also like the limits of that. If you can incorporate popular education in a standardized or national curricula, it would be interesting to see that in different contexts because Latin America is like quite different in this. But yeah, that would be it. Thanks. Any questions? Any other comments? Please. All right. Okay, yeah, I just want to mention something I think is interesting because I had some working experience in Brazil. So, well, I saw that the Indian community is still separate with the common ones. So, how are the curriculums are set? Como que é o currículo no momento, então? Oh, and also, I would like to know the efforts on decolonization of the education system and the curriculums. I think people are putting effort on that. So it would be interesting to know something about that. Fantastic. Any other questions or comments? Algumas outras perguntas, comentários? Rosie, can you Rose? pode ouvir? Pode ouvir, Rose? Yes. Could you listen? You could listen the comments and the talk? Poderia ouvir os comentários, então, por favor? Your ideas about these comments. Or... Você tem algum comentário a fazer? Respostas sobre os comentários? Sí, escuché un poco lejos las preguntas en vivo. Pero la pregunta que hacían bueno, hay varias que tienen que ver con la universidad, ¿no? Ok, porque hablaban sobre cómo poner en práctica la educación popular en la universidad. No sé si Josefina me ayuda con las preguntas que hicieron, si las escuchaste bien, las preguntas que hicieron en territorio. Bueno, ahí en la sala que están en vivo. ¿Sí? Oi, Rose.
Você quer as perguntas? Posso? Só um Sí. minutinho. Só um minutinho, por favor. Sorry, we had a little problem with the translating rooms. So Yes. she's going to translate because she couldn't hear in English the translation to Spanish. So Josephine is translating to Spanish and Portuguese. So we'll start it out. No, just a minute. Maybe you could ask in Spanish. Sí, ¿me puede escuchar? ¿Me escucha? Consegue escutar? Genial. Sí. Bueno, me estuve preguntando sobre el papel de la agencia y cómo se cambia entre comunidades, entre décadas o épocas históricas, en qué momentos las medidas políticas prohibieron o se obstacularon la habilidad de la gente de informarse o poner en práctica la educación popular, y en qué momentos había políticas que se dieron más libertad, más oportunidad a las comunidades, a los agentes comunitarios, los profesores o bueno, las personas en la comunidad, para poder influir o actuar con educación popular. O sea, ese tema de agencia y cómo se cambiaron entre épocas y sitios diversos. Ujú. Pero sí, just a moment, un momento Ok. Gracias. Mi pregunta es muy parecida, pero también era dirigida hacia cuáles, o sea, claro, el rol del Estado, que bueno, son las políticas, pero también el Estado en promover o no promover la educación popular, y cuáles son los límites de también incorporar la educación popular en el currículo nacional, ¿no? O sea, tipo, se pierde también la contextualización, o cómo se ha trabajado a través del tiempo ese tema entre cómo incorporarla, darle como un espacio, pero a la vez permitir también que tenga esa lógica muy basada en la comunidad, que también es lo que hace que surja la educación popular. Entonces me parece interesante, o sea, bueno, yo soy de Perú, ¿no? Como en Perú ha ocurrido esto con la educación intercultural bilingüe, pero que no ocurre para ciertos sectores, pero que no ha entrado como en la lógica del sistema nacional. Entonces, como que la educación basada en la comunidad solo para algunos, no para todos, ¿no? Que me parece también interesante. Gracias. Ujú. Pues sí, Ok. ¿pueden comentarios? Ok, sí. Sí, bueno, creo que están cosas muy interesantes porque tiene que ver mucho también con nuestros contextos, o sea, cómo construimos un poder más colectivo, ¿no? Es esto de la agencia, ¿no? O sea, cómo construimos un poder más colectivo, un poder más de los pueblos, cómo la educación popular puede influir en ello. Creo que tiene que haber, por un lado, una claridad de que, eso lo he dicho siempre en muchos conversatorios que he realizado, que tanto hacer investigación, acción participativa o llevar a cabo procesos de educación popular o de sistematización no tienen que ser solamente en el sentido de aprenderlo en términos metodológicos, sino de ponerlo en práctica en términos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que en la medida en que haya una puesta en práctica desde la realidad de los sujetos, las articulaciones se tienen que ir dando, la construcción de una conciencia crítica, lo cual no es sencillo porque también implica una serie de esfuerzos colectivos, de reunión, de análisis, de construcción de procesos, ¿no? De procesos que nos permitan también hacer análisis más amplios. ¿Cómo se da el cambio? Decían ustedes, bueno, ¿qué pasa con lo? Porque también tiene que ver con el Estado o los gobiernos. Creo que en la medida en que tengamos en nuestros países gobiernos que están más cercanos a procesos más liberadores, habrá de cierta manera más condiciones para a lo mejor construir procesos desde la educación popular. Sin embargo, esto no garantiza, porque también tenemos que asegurar la movilización de la comunidad, de los pueblos, de manera autónoma también, y no solamente estatizar
a la educación popular, porque eso sería una contradicción también, ¿no? Es decir, ¿qué habría que pensar? ¿Qué tanto de qué tantas herramientas de la educación popular pueden ser puestas en práctica en diferentes espacios, en diferentes instancias? Particularmente lo mencionan por aquí ustedes, bueno, ¿qué tanto se pone eso en práctica en la universidad pública o en la educación formal, ¿no? O en espacios más formales? Creo que hay diferentes estrategias que pueden ser puestas en práctica. Pienso, por ejemplo, en el caso de México, no sé si aquí en las que están presentes haya compañeros mexicanos, pero hay experiencias muy interesantes que ha hecho, por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Maestros, de Trabajadores de la Educación, en donde han hecho todo un trabajo, particularmente en Oaxaca, en el estado del sur, que han puesto una estrategia pedagógica para trabajar con la comunidad. Es decir, qué es lo esencial de la educación popular que se lleva al aula? Se lleva la esencia más política, que es cómo hacemos que los estudiantes, que los niños, las niñas, lleven a cabo un proceso de aprendizaje que les permita leer la realidad en la que viven y a la vez actuar en ella, y que el proceso educativo no se limite solamente a la relación docente-estudiante, sino a la comunidad educativa, es decir, los docentes, los estudiantes, las organizaciones, la comunidad. Y entonces pensar la acción de la escuela más allá de la escuela. Ese cambio no es algo sencillo porque implica también una serie de cambios de políticas, una serie de cambios en los currículum. Hay también una influencia, por ejemplo, en la construcción del currículum, es decir, cómo se aprenden las matemáticas, cómo se aprende el español. Conozco una experiencia, por ejemplo, en Tlaxcala, donde hay un bachillerato está dentro del sistema formal, pero que muchas de las estrategias que utiliza para que los estudiantes, por ejemplo, mejoren su español o mejoren su redacción, me recuerdo un ejemplo, les solicitan que escriban, por ejemplo, sus historias de vida, las escriban. Y en el proceso de escribir su historia, ellos se van reconociendo como sujetos de su propia historia, pero a la vez van aprendiendo a escribir. Y a la vez en ese proceso de aprender a escribir, pues van desarrollando otras habilidades. Entonces, la educación popular tiene unas estrategias de desenvolvimiento amplios. Incluso puede haber otros procesos pero esto implica mucha creatividad, porque no se trata de banalizar la educación popular o hacer lo mismo en un espacio de movimiento social que en la universidad, que en una instancia de gobierno. Creo que hay diferentes estrategias que se tienen que hacer y eso nos implica tener estrategias de creatividad. No sé si por ahí responde la estrategia. Hay otros, por ejemplo, procesos educativos que son más desde la educación popular. Acabamos, por ejemplo, de tener el primer programa del Festival por la Dignidad de los Pueblos el 1 de octubre y unos compañeros que se llaman el Taller La Bola comparten en un videíto de 5 minutos, 6 minutos, la estrategia de formación que tuvieron con población migrante que vive en Ecuador, es decir, de Venezuela y de Ecuador, para hacer un proceso educativo con los niños para conocer un poco de la ancestralidad de los instrumentos. En México le llamamos ocarinas, instrumentos de barro, donde salen sonidos ancestrales. Y o sea, hay un proceso de construcción de comunidad en el que aprenden una nueva técnica, manejar el barro, hacer un instrumento, una ocarina, pero a la vez traerlo al contexto actual cantando una canción venezolana que se llama Moliendo Café, con esos instrumentos. Entonces es un diálogo entre culturas para hacerle frente a la embestida que nos dan, por ejemplo, en la radio o en la televisión, de rechazo a la población migrante. En fin, hay una serie de estrategias que podemos utilizar y que creo que la creatividad aquí, o sea, creo que la educación popular no tiene límite. El límite son nuestras propias barreras. Our own barriers. Se terminó aquí se cerró la cabina de interpretación. Terminó una cabina de interpretación. Ok, entonces bueno, ya me extendí demasiado, creo. Por ahí iría mi reflexión.
Rosie, thank, Sim? thank you so much. Você? It was a Muito pleasure. obrigada. Foi um prazer. Obrigado, graças. Super obrigada mesmo. A honra para abrir nosso It's an evento, honor to have you open our week with yourself here, sharing what is public education. That is sharing, our dividindo essa informação. as nossa, just a moment. Espero, can you listen in English, in Spanish now? Podem ouvir em português também? Em português também? Em português, podem ouvir? O áudio está vazando novamente da intérprete que está aqui como Marina. Eu não sei qual é a mudança na configuração que tem provocado isso, só avisando os intérpretes. Mas, tá. Okay, now we are going to mix the language here without the interpreters. Thank you so much, Rosie. Thank you so much, all the interpreters that Mayra just mentioned, all the names. Foi prazer. It is a pleasure. Gracias. I don't know what. Um prazer estar com você. Thank you so much. See you later. Prazer estar contigo e vejo você mais tarde. Esperamos a todos, with everybody for the conference that start in 1 week now, 1 week and a half, 17th. Esperamos que a 10 days, conferência 10 em days. uma semana, em 10 dias, Tomorrow, e amanhã nós vamos ter também tema sobre os problemas de educação, movimentos sociais, e queremos você também. Ok. Muito obrigada. Esperamos poder resolver esse problema no próximo evento. Obrigada pela paciência. Obrigada. Obrigada, pessoal do online que está por aqui. Foi um prazer enorme recebê-los na nossa primeira atividade de pré-conferência. Thank you, everyone. It was a pleasure to be here. Marina, pode deixar que eu mesma traduzo na sequência. Eu acho que ok, tá bem. Graças. Thank you. Gracias, Rosie, por la maravilhosa charla e todos os saberes compartilhados. E thank you, everyone that is together with us. Gracias a todos. Graças a todos. Quem quiser abrir a sua câmera, who may want to open its hers or theirs webcam, so that we can just say a little goodbye. And I hope we all meet together tomorrow as we continue our pre-conference activities, and also prepare yourselves for this very energetic activity week that we will have from the 17th to the 21st October, our second Freire Conference. Obrigada a todo mundo que está aqui, espero encontrar esses rostinhos nas nossas próximas atividades, a começar pela atividade de amanhã, que já foi mencionada pelo Alexandre, e preparem seus corações, preparem as suas mentes, porque teremos uma semana muito agitada e energética na nossa segunda conferência Freire, que se aproxima. Um abraço a todo mundo, fiquem bem e vamos em frente, porque juntos o caminho, a gente não sabe onde vai chegar, mas a gente sabe que é o caminhar que dá para fazer. Somos mais fortes. Fiquem bem. Até amanhã ou até o dia 17. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Thank you to the interpreters.